¿Cómo crear una declaración de problema? Un proyecto de mejora de Six Sigma generalmente comienza con una declaración formal del proyecto. Esto es diferente de las declaraciones básicas que se utilizan para iniciar una sesión de los 5 porqués. Un enunciado de problema sólido es similar a un discurso de ascensor de 30 segundos, que los ejecutivos y vendedores de todo el mundo utilizan para enganchar a los clientes o inversores comerciales en una idea. El enunciado del problema, como ese discurso, proporciona suficiente información para que un ejecutivo ocupado pueda comprender cuál es el problema y por qué es necesario un esfuerzo de mejora. Las declaraciones deben incluir dónde y cuándo se registró o estaba ocurriendo el problema, una medida de magnitud del problema, preferiblemente con algún vínculo con el costo, una breve descripción del problema que podrían entender los profesionales que no están estrechamente alineados con el proceso. Como recomendación le digo que evite demasiadas palabras y acrónimos del nicho si va a presentar información a profesionales que no son del nicho. Y una breve notación sobre la métrica utilizada para medir o describir el problema. Veamos un ejemplo de una declaración de problema sólida. En el primer trimestre, el Centro de Distribución de California envió 108,000 paquetes. De esos paquetes, se devolvieron 15,000, lo que resultó en una tasa de devolución del 13.8%. La tasa de rendimiento está por encima de la tasa aceptada del 7%, y le costó a la compañía $372,000 adicionales para el trimestre. En el transcurso del año, el proceso actual podría resultar en costos adicionales de más de $1.40 millones. El enunciado del problema no habla de soluciones ni proporciona demasiados detalles. Esta es una declaración de problema sólida porque responde todas las preguntas básicas y proporciona una razón importante para que los líderes inviertan intereses. $1.40 millones al año es una gran pérdida. Veamos un ejemplo de enunciado de un problema débil. La panadería de Canton, Ohio, produce pan poco cocido. La insatisfacción del cliente con el pan se traduce en devoluciones y en el boca a boca. Se supone que el pan se hornea a 350 grados durante 40 minutos. Esta declaración presenta un problema, pero no proporciona detalles sobre cuándo ocurrió el problema, cómo se midió y cuál es la verdadera magnitud. El enunciado del problema también comienza a analizar las posibles causas fundamentales cuando incluye cómo se debe hornear el pan. El enunciado del problema no es el lugar para comenzar este tipo de análisis. Esta declaración podría enmarcarse mejor como: en noviembre y diciembre de 2014, las quejas de satisfacción del cliente se remontan al pan horneado en las instalaciones de Canton, Ohio. La instalación produjo 300,000 panes durante ese periodo y recibió 50,000 quejas de pan poco cocido. Las devoluciones de pan y la pérdida de ventas relacionadas con la calidad se estiman en $125,000 por mes. ¿Cómo escribir su propia declaración de problemas? Cuando empiezas a escribir enunciados de problemas, a veces es más difícil de lo que esperas obtener toda la información en un par de oraciones. Para evitar omitir información, es útil utilizar una lista y considerarse un periodista de planteamientos de problemas. Cuando los periodistas escriben un informe, buscan responder algunas preguntas específicas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué le importa a la audiencia? Lo mismo ocurre cuando está escribiendo un enunciado de un problema. Siga la siguiente lista de verificación de la declaración del problema. ¿Dónde ocurrió el problema? ¿Cuándo ocurrió el problema? ¿Qué proceso involucró el problema? ¿Cómo se mide el problema? ¿Cuánto está costando el problema? En dinero, tiempo, satisfacción del cliente u otra métrica crítica. Use la lista de verificación para construir el enunciado del problema y luego pregúntese: ¿podría alguien más responder todas las preguntas de la lista de verificación solo con el enunciado del problema? Antes de presentar su declaración a un jefe u otra persona que tome decisiones, pruébela con un compañero de trabajo o alguien que no esté tan familiarizado con el tema como usted. Aquí hay 2 enunciados de problemas. Vea si puede responder a todas las preguntas de la lista de verificación simplemente usando la información proporcionada. Enunciado del problema 1. El centro de llamadas en Jacksonville, Florida, manejó 36,000 llamadas en febrero de 2015. De esas llamadas, 8,000 tuvieron una velocidad promedio de respuesta, ASA, durante los 15 segundos requeridos por el contrato. Esas 8,000 violaciones del acuerdo de nivel de servicio resultaron en costos de $200,000. Enunciado del problema 2. El centro de llamadas en Ohio tiene un problema de acuerdo de nivel de servicio que cuesta aproximadamente $9,000 por día. El enunciado del problema 1 responde a todas las preguntas de la lista de verificación. ¿Dónde ocurrió el problema? Jacksonville, Florida. ¿Cuándo ocurrió el problema? Febrero de 2015. ¿Qué proceso involucró el problema? Contestando llamadas telefónicas. ¿Cómo se mide el problema?
Velocidad media de respuesta. ¿Cuánto está costando el problema? En dinero, tiempo, satisfacción del cliente u otra métrica crítica. $200,000 por mes. El enunciado del problema 2 no responde a todas las preguntas. ¿Dónde ocurrió el problema? Ohio. ¿Cuándo ocurrió el problema? Desconocido. ¿Qué proceso involucró el problema? Desconocido. ¿Cómo se mide el problema? Desconocido. ¿Cuánto está costando el problema? En dinero, tiempo, satisfacción del cliente u otra métrica crítica. $9,000 por mes. Las declaraciones de problemas conducen a declaraciones de objetivos o metas. Otra forma de saber que tiene un enunciado sólido del problema es que puede crear un enunciado o meta general del objetivo del proyecto directamente a partir del enunciado del problema. Las declaraciones de problemas y objetivos específicos son fundamentales para el éxito del proyecto Six Sigma por varias razones. En primer lugar, ser lo más específico posible genera expectativas adecuadas. La creación de enunciados de problemas sólidos establece una base estable para el resto de su proyecto, le da al equipo una señal cuando se ve abrumado por la información y reduce la posibilidad de que se produzcan errores de alcance y malentendidos. Veamos la importancia y fluencia del alcance. El alcance es la definición de lo que se incluye, y lo que no se incluye, en un proceso o proyecto de mejora. Empiece a definir el alcance con el planteamiento de su problema. La información que incluye en la declaración le da pistas sobre en qué estará trabajando, y la declaración de la meta proporciona límites apropiados sobre el trabajo a realizar. Los proyectos Six Sigma no son iniciativas eternas, aunque la cultura de mejora que proviene de Six Sigma sí lo es. Esto significa que su proyecto necesita un objetivo específico, desafiante pero alcanzable. Una vez que se alcanza ese objetivo, el proyecto se concluye y comienza a buscar un nuevo problema para mejorar. El deslizamiento del alcance ocurre cuando los equipos buscan hacer infinitas perfecciones en un proceso, intentan alcanzar metas poco realistas o comienzan a buscar procesos o problemas que están fuera del alcance original. Ahora vamos con una serie de preguntas intuitivas sobre este capítulo 6. Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es la declaración que se usa en Six Sigma? A. A es igual a Y de X. B. Y más X es igual a Y de X. C. Y es igual a F de X. D. Y dividido entre X es igual a F de X. La respuesta correcta es la C. Y es igual a F de X. 2. ¿Qué son los 5 porqués? A. Es un utensilio de cocina que hace que los postres sean detallados y duraderos. B. Es una herramienta de lluvia de ideas que hace preguntas cada vez más detalladas sobre el porqué de un problema o proceso. C. Es una herramienta japonesa que ayuda a los empresarios con modelos matemáticos particulares. La respuesta correcta es la B. Es una herramienta de lluvia de ideas que hace preguntas cada vez más detalladas sobre el porqué de un problema o proceso. 3. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye una declaración que se ve, a menudo en una sesión de los 5 porqués? A. Los clientes reciben pedidos demasiado temprano. B. Los plazos de entrega del proceso de embotellado no son muy excesivos. C. Los empleados están contentos con los horarios de vacaciones. D. El proceso de impresión está provocando demasiados defectos. La respuesta correcta es la D. El proceso de impresión está provocando demasiados defectos. Pregunta 4. ¿Verdadero o falso? Un enunciado de problema sólido es similar a un discurso de ascensor de 30 segundos. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la verdadero. Pregunta 5. ¿Verdadero o falso? Cuando los periodistas escriben un informe, buscan responder algunas preguntas específicas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué le importa a la audiencia? A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la verdadero. Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes preguntas es parte de la lista de verificación de la declaración de un problema? A. ¿Cuándo ocurrió el problema? B. ¿Qué es un problema? C. ¿Quién provocó el problema? D. ¿Los problemas existen? La respuesta correcta es la A. ¿Cuándo ocurrió el problema? 7. ¿Verdadero o falso? Otra forma de saber que tiene un enunciado sólido del problema es que puede crear un enunciado o meta general del objetivo del proyecto directamente a partir del enunciado del problema. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la A. Verdadero. 8. ¿Cómo se mide el problema? La oración anterior es parte de la lista de verificación de la declaración de un problema. A. Sí. B. No. La respuesta correcta es la A. Sí. 9. ¿Cuál de las siguientes opciones es algo que debe incluir una declaración del proyecto? A. ¿Dónde y cuándo se programó el problema? B. ¿Dónde y cuándo se registró o estaba ocurriendo el problema?
C. ¿Dónde y cuándo se encontrará la solución? La respuesta correcta es la B. ¿Dónde y cuándo se registró o estaba ocurriendo el problema? Pregunta 10, la última. ¿La siguiente oración es cierta o falsa? Es útil utilizar una lista y considerarse un periodista de planteamientos de problemas, a la hora de escribir una declaración de problemas. A. Sí. B. No. C. Tal vez. La respuesta correcta es la sí. Bueno, eso fue todo. Un placer. Se despide Caleb Lakud Mejía. Hasta la próxima. Adiós.